buenas noches. Es la nueva edición y en directo de esta semana. Hoy vamos a tener un invitado que tiene un gran protagonismo en una de las mejores décadas que tuvo en la Argentina, que es la década de los 90. Uno ve los balances, ¿no es cierto? Hay todo el periodo, hay años mejores, años peores. Hay unas cosas que también nos olvidamos muchas veces. Siempre digo, tal vez la lejanía de los grandes centros económicos de poder hace que seamos demasiado aldeanos y muchas veces no vemos los componentes externos de lo que pueden provocar la crisis, y en la década del 90 hubo varios de esos componentes. Más allá de los errores que se puedan haber cometido, hubo varios, pero uno tiene que ver el balance, como estábamos en 1989, como estábamos en 1995-96, bueno, después hubo un cierto estancamiento, pero en general el resultado fue positivo, a diferencia de otras décadas donde la situación externa incluso fue mucho más favorable, precios internacionales, baja de tasa de interés, y sin embargo el país no la supo aprovechar. Así que vamos a ver y vamos a hablar de la actualidad, porque en estos días se están notando como que la sociedad ya no tiene tantos problemas con el calificar el gobierno, no echa tanto la culpa a la herencia, ya empieza a pensar de que hay errores del gobierno, no siente que va a estar mejor el año que viene, ha perdido esa idea de que bueno, nos estamos sacrificando, pero esto va para mejor, el año que viene, más algunas cuestiones de la famosa personalidad del presidente, y el famoso tema del presidente, bueno, es así, que las formas, que lo importante es lo de fondo. Yo soy de los que tal vez debe ser un viejo conservador, de que las formas se hacen al fondo. Y porque además recuerdo que en los 60, en los 70, mucha gente se burlaba de lo que llamaba la democracia formal. Bueno, como diciendo acá, lo importante es resolver que la gente esté mejor económicamente, pero o las libertades burguesas, era otro término que se hablaba. Después algunos empezaron a apreciarlas. Cuando se pierden, las aprecian. Yo a veces pienso que en general en el mundo parece que hubiera habido un olvido de los años 30. Una vez un alemán me contaba una anécdota interesante. En Alemania se estaba cuestionando el gasto político, porque el gasto político alemán está muy subsidiado por el Estado. Por ejemplo, la Fundación Adenauer, la Fundación Herbert, la Neumann, reciben cuantiosos fondos del Estado. Creen que así además hay menos riesgo de corrupción. Y alguno cuestionaba. Y este alemán me decía, bueno, parece que se han olvidado lo que nos costó el nazismo, donde no había ese gasto político, pero miren, como un pequeño detalle de lo que les costó el nazismo, los millones de muertos, el sufrimiento de Europa, del mundo, todo eso, Alemania, que decían que el espacio alemán era tan pequeño, que sea un espacio vital y que promovían guerras, perdió el 40% de su territorio. Esa Alemania que quería expandirse tenía más de 600.000 kilómetros cuadrados. Hoy la Alemania unificada no llega a los 400.000 kilómetros, está en 370 y demás. Y acá también hubo un señor que tuvo bastantes problemas, Jacobo Timerman, en el año 65, está en las memorias, hace poco tuve oportunidad de leer las memorias del general Laprida, su secretario de guerra en el año 65, que me las hizo llegar su hijo, el doctor Laprida. El Jacobo Timerman, en una comida con el general Laprida, le hizo este comentario: entre el chocón y la democracia, prefiero que hagan el chocón. Bueno, después se dio cuenta de los problemas que hay cuando no hay democracia. Así que, pero bueno, es lo que a veces impera. En la América Latina el 40% de los jóvenes no creen en las instituciones democráticas, y convengamos de que tienen algunas razones, porque no han satisfecho expectativas, sin duda, han visto corrupciones, pero bueno, a veces hay un viejo dicho que dice, cuidado que a veces el remedio es peor que la enfermedad, y también pareciera que no vemos la diferencia entre los Bukele y los Ortega. Es como que no vemos que son bastante parecidos, o cuando hablamos, no quiero que vuelva el populismo, que hay distintas fórmulas de populismo, y que la Argentina, tal vez con cierto superávit fiscal, vamos a hablarlo con el doctor Liendo, que sabe mucho más que yo de esto, pero con cierto superávit fiscal, porque parece que sería bastante mentiroso ese superávit fiscal, pero pareciera que hay un populismo con déficit y un populismo con superávit fiscal. Un populismo que dice que emitamos moneda, que hay otro que dice que no emitan moneda, pero siguen siendo populismo.
y que lo que necesita el país son instituciones sólidas. Cuando uno ve los países de la región que mejor les va, tienen instituciones sólidas y que tienen alternancias donde no hay ningún problema. El presidente nuestro acusa de comunistas, de izquierdistas, de zurdos, de todo, a todos los vecinos. Ahora, cuando yo veo las inversiones que hubo en el gobierno del señor Boric, no de Bachelet, 15.000 millones de dólares. El zurdo de Lula recibió el año pasado 78.000 millones de dólares, y el zurdo de Petro 15.000 millones de dólares, y el libertario Milei 3.000 millones de dólares. Bueno, evidentemente que hay problemas. Y tal vez el problema es que allá no hay miedo a quién va a venir. No está el famoso riesgo político. Bueno, yo creo en esto, pero dentro de un año se va y quién viene. Ese es el problema que no ha podido resolver la Argentina, que es perder el miedo. Claro, hay razones. Lo vimos lo que pasó en las PASO que perdió Macri, cuando Alberto Fernández sacó 47 puntos y Macri 31. Lo que pasó a las horas siguientes. Un espanto. Bueno. Ayer leí algo, o esta mañana, no te acuerdo bien, el Banco Galicia, un informe que se ha dejado trascender de que no había riesgo de default en los próximos años y que nadie hiciera macanas. Ojalá que eso llegue a la Argentina. Por supuesto que a todos nos va a gustar más unos, más otros, pero que Salvador de Madariaga, un gran intelectual español, un gran liberal, decía, en definitiva, para que un país funcione, el resultado electoral casi nos tiene que ser indiferente. Llegar a la noche de una quinta, de estar con los amigos, che, ¿quién ganó? Y sabemos que nos podemos ir a dormir tranquilo, que no hay que buscar el pasaporte. Eso es lo que tiene que lograr la Argentina. Pero después de esta introducción, vamos a hablar con el doctor Horacio Tomás Liendo, abogado, doctor. Es decir, cuando digo doctor, en serio. En la Argentina hay muchos doctores que en realidad no son doctores, aunque la Corte Suprema admitió que los use hace muchos años. Hace unos años, en un congreso de historia en Paraguay, me llamó la atención, porque algunas personas la presentaban como, va a hablar ahora paraguayo, ¿no? El abogado tal. Y yo preguntaba, no, es que no hizo el doctorado. Es decir, se respeta. Claro. Acá todo el mundo es doctor ahora, aunque no haya hecho el doctorado. Pero el doctor Liendo es un doctor con el doctorado y que ha tenido una actuación pública muy importante y que integrando el equipo de Cavallo, y al que se le atribuye ser el autor de la famosa ley de convertibilidad que nos dio 10 años de estabilidad en la Argentina. Yo pude comprobar en Estados Unidos en aquella época que era cierto que uno llevaba 100 pesos y le daban casi $100. A mí me dieron 99, pero era casi igual. Una vez lo hice, digo, ¿será cierto? Sí, era cierto. La moneda argentina estaba en las pizarras y se cotizaba. Así que, bueno, ha sido director del Banco Central, ejerce su profesión y asesor económico de muchos cámaras y empresas y demás, y tengo entendido, tiene 3 hijos y 6 nietos. Así es. Bueno, me ha ganado, yo tengo 3 hijos y 3 nietos, así que ha contribuido a evitar la catástrofe demográfica más que yo, la familia. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el panorama actual, Lola? Bueno, por lo pronto, muchas gracias por la invitación, a compartir este espacio y a poder, con la tranquilidad que da un poco más de tiempo que la radio permite, compartir ideas y la situación. Yo creo que Argentina ha hecho un cambio importante, un cambio de paradigma, digamos, y ese cambio ha llevado un gran esfuerzo por parte del gobierno que lo está impulsando. Luego viene una etapa que es la etapa de organización de las instituciones económicas. Efectivamente, yo creo que lo que ocurrió durante los años 90 pudo ocurrir, en parte por lo precedente, que era muy desordenado, no solamente el gobierno de Alfonsín, sino el periodo anterior a la convertibilidad y a todo lo que allí ocurrió, y se dio instituciones en el campo económico, se las dio en el campo monetario, se las dio en el campo del crédito público, hubo toda una reestructuración de la deuda externa e interna, se la dio en la organización de la administración pública con una nueva ley de administración financiera
que modificó criterios que habían quedado vetustos. Se la dio en la organización de todos los servicios públicos con nuevos marcos regulatorios para las actividades, y obviamente eso atrajo inversión a sectores que estaban muy desinvertidos, y permitió aumentar la productividad de la economía argentina de manera muy importante. Bueno, por supuesto, en el amplio programa de privatizaciones que liberalizó muchos sectores, muchas actividades que no admitían inversión privada, que a partir de ahí empezaron a competir, un programa de desregulación de la economía restableciendo ámbitos de libertad sin dañar las estructuras que era necesario mantener, y eso todo se hizo en un tiempo relativamente breve. Es decir, en los primeros 2 o 3 años de la administración ya había hecho muchos de estos cambios. Entonces, la economía creció, bueno, lo que en ese momento China no crecía a esas tasas, que después creció, o sea, era lo que después fueron tasas chinas, o sea, hasta la crisis mexicana a mediados de los 90, Argentina venía creciendo a un ritmo muy alto, del orden del 9% anual. Además de haber estabilizado la economía y haber erradicado no una amenaza de hiperinflación, sino una hiperinflación hecha y derecha, del tipo de las que habían afectado a Alemania en las décadas del 20 y en las décadas del 40. Es decir, que hubo que poner en marcha iniciativas profundas que tuvieron un gran respaldo de la población. De hecho, esas reformas prácticamente no perdieron ninguna elección. Entonces, ese respaldo permitió generar mucho consenso. Hubo un momento que a mí me pareció muy importante, que fue cuando terminó la administración del presidente Menem y asumió la administración siguiente, que lideraba la Alianza, y sin embargo no cambió la política monetaria, no cambió el presidente del Banco Central. Entonces eso era un signo de estabilidad, era como recién mencionabas, que alguien se podía ir a la quinta, volver, y acá no ha pasado nada. Luego, lamentablemente, empezaron a moverse algunos fantasmas para destruir esa organización económica e institucional y volver al sistema anterior. Y eso fue lo que ocurrió a partir de los hechos, de corte revolucionario de fines del año 2001, que, terminaron no solamente con el gobierno del presidente de la Rúa, sino también con aquella organización económica, porque salieron de la convertibilidad, especificaron las tarifas de servicios públicos, especificaron los depósitos, confiscaron, establecieron de nuevo un intervencionismo infantil, o sea, un intervencionismo dañino. Y bueno, eso fue socavando la confianza. Obviamente cayeron en default y en incumplimiento de la deuda, destruyeron el crédito público del país, las tasas de interés volaron, desapareció el ahorro interno y externo, la inversión que se podía ir se fue, aún algunos regalando todo, dejando todo atrás, inversiones cuantiosas, pero el temor era muy grande. Y bueno, eso es lo que de alguna manera nos estamos debatiendo en el construir o deconstruir. Sí. Claro, hay una diferencia, me parece, con la situación actual, que ahí había un equipo aceitado, había una parte que ya venía trabajando con Cavallo hacía tiempo en la función mediterránea, más los que se fueron incorporando, y además había ideas. Acá pareciera que la única idea que hay es simplemente cómo bajamos la inflación, y me pareció bueno lo que se dijiste, hubo una hiperinflación en serio, no una amenaza de hiperinflación, que es distinto. Acá no, eso del 17.000% es un invento para la tribuna, para asustar, pero no estamos con riesgo de irnos. Exactamente, sí, eso no, no ocurrió. La inflación anual que nosotros tuvimos en el año 23 era una inflación mensual en la época de la hiperinflación, para que sobre todo los jóvenes que no vivieron aquello tengan una idea. Entonces era un proceso muy complejo, muy difícil de afrontar.
A mí lo que me impresionó en estos años es cómo la memoria aquí no funciona como en Alemania. En Alemania todavía el tema de la hiperinflación de 1920-21 ha quedado instalada. Ludwig Erhard decía que a él le costó, sucedió a Adenauer como canciller, perdió las elecciones porque la inflación pasó del 1 al 2%. Tuvo lo que Roque hablaba de Roque, la inflación importada, que se le subió al 2% y que eso le costó las elecciones. Sí, efectivamente. Y acá parece que, porque Emilio Ardoy decía en 1990, la Argentina va a salir porque ha tenido el gran susto. Ahora con esto se ha curado. Bueno, no se curó. Claro. Hay una diferencia, ¿no? O sea, en Alemania, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, porque la hiperinflación, la primera, ocurre después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, hay 60 millones de muertos, sí, de los cuales una proporción importante fueron alemanes, y además de la destrucción física. El problema de la hiperinflación solamente es que es como una bomba neutrónica. Es decir, se destruyen activos, se destruyen trabajos, se destruyen ahorros, pero los edificios siguen todos en pie. Entonces la visualización del problema es distinto. Alemania tuvo ese aprendizaje. Hay un libro muy interesante, vos hablaste de Erhard, que es de la segunda hiperinflación. Hay un libro que es The Magic of Money, de Hartmut Schacht, que es el que detuvo la primera hiperinflación, que después Hitler lo busca durante su gobierno y está hasta que quiere financiar la guerra con emisión monetaria y Schacht dice que no. Entonces, bueno, termina en un campo de concentración. Sí, después de la guerra asesoró a algunos países incluso de la región. Sí, pero es un libro muy interesante porque explica todo este fenómeno y de alguna manera el euro se basa en esa convicción alemana, después de haber sufrido todo lo que sufrieron, de que la inflación es algo que no podemos tener. Si nosotros solamente erradicáramos la inflación, pero no estoy refiriéndome a bajarla del 200 al 30, estoy refiriéndome a que alguien pierda las elecciones porque la inflación subió del 2 al 2,5 o del 1 al 2, o sea, realmente eliminar la inflación, que es lo que hay que hacer. Bueno, Argentina tendría una proyección enorme porque eso que ocurrió en la época de oro del país, que es de donde en mi caso me inspiré para traer aquel instrumento de la convertibilidad, en esa época se llamaba la conversión, de que era con patrón oro. Bueno, eso lo que dice es que no hay costo entre el interno y el externo, digamos, lo transaccional, lo que nos conecta con el mundo exterior es el tipo de cambio. Entonces, cuando uno establece una relación sin costo, quiere decir que las economías están muy conectadas, la economía doméstica y la economía internacional. Bueno, eso ocurre cuando la complementariedad es alta, como sucedía en aquella época para Argentina. Luego vino el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, con las industrias destruidas, que no podían darnos los elementos que necesitábamos para nuestro propio desarrollo, en donde había una restricción, digamos, no solamente monetaria, sino también de bienes, de productos a los que no podíamos acceder. Entonces, pero eso ya desapareció en el mundo. O sea, el mundo del racionamiento, que es el mundo del control de cambios, es un mundo que no existe más. O sea, este es un mundo de abundancia, en donde la Argentina, conectada al mundo, sin costo inflacionario doméstico ni de intermediación, tiene un potencial absolutamente increíble. No para generar un crecimiento de enclaves, que es lo que yo temo, que a veces... Lo vamos a hablar de ese tema. Cómo no. Vamos a hacer un intermedio musical y enseguida, que es un tema clave. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos?
Descubrilo con Magdalena Fayaz y sus invitados en el programa Argentina en su cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bueno, seguimos con el doctor Horacio Tomás Liendo y vamos a encarar un tema muy interesante, por lo menos a mí me resulta muy interesante, que es esto de la economía de enclave. Sí, Horacio. cómo no. Bueno, yo creo que es un tema muy importante porque, por ejemplo, se ha difundido y se ha hecho bastante conocido este esquema del RIGI, que es una idea que, digamos, ha servido para impulsar algunas inversiones, que no es novedoso para el país, porque el país ha tenido programas de promoción en su historia, tanto de promociones de infraestructura, como fueron las leyes de ferrocarriles, sí, que eran concesiones por 50 años, como las de promoción industrial, más cercanas. Pero en esos casos, bueno, se les dan privilegios y recompensas de estímulo, como dice la Constitución, temporales, para que traigan algo que no existe, ¿no? Con un clima tan adverso a la inversión como el que existía, se dijo, bueno, vamos a tratar de fomentarlo con estos mecanismos. Pero estos mecanismos construyen un espacio en el cual se aplica otro derecho, se aplican otras regulaciones en materia cambiaria, se aplican otros niveles tributarios y obviamente el que lo hace, bueno, le conviene. El criterio para hacerlo no es una industria que hace falta, sino la cantidad de dinero que hay que invertir. El que invierte más de 200 millones, por ejemplo, puede entrar en el RIGI. Ahora se está hablando del Super RIGI, hay un proyecto en el Congreso que exige más de 1.000 millones. Entonces, esa es una distinción por el monto de la inversión. Y hay algunos, sí, sectores en donde puede ir. Pero, mientras tanto, gran parte de la actividad económica que o hizo la inversión antes, a veces por mucho más de 200 millones de dólares, o son pequeños industriales, pequeños comerciantes, pequeñas familias que tienen que sobrevivir, no tiene esos regímenes. Entonces es como que el gobierno dice, no podemos resolver el problema de las reglas de juego para todos, entonces vamos a hacer reglas de juego especiales favorables a la inversión para los que tengan más de X cantidad de dinero. Bueno, eso tiene el riesgo de que solo se produzca el desarrollo en esos proyectos y que lo demás siga atrasado. Si eso ocurre, la tendencia es a que el tipo de cambio de la economía se mantiene más deprimido, porque hay toda una parte de la población que no puede demandar divisas. Seríamos caros en dólares. Claro, seríamos caros en dólares. Entonces hay sectores que quedan fuera de la competencia, el trabajo es más difícil de conseguir, se pierden empleos, la gente se endeuda para poder sustituir un ingreso que podría tener, entonces después aparece el problema de los morosos, es decir, que tenemos algunos síntomas de eso que está ocurriendo. Entonces, en realidad, esa idea que el presidente había dicho al comienzo o antes de asumir, que era, bueno, él había planteado dolarizar, que no se da para las circunstancias de la Argentina actual, que es parecido a lo que fue la convertibilidad, que tampoco hoy se podría hacer, o sería conveniente hacerla, pero sí se puede liberar absolutamente el mercado de cambios. Liberar absolutamente quiere decir varias cosas. Por ejemplo, que los exportadores no estén obligados a vender en el mercado de cambios. Entonces ya, si alguien genera dólares, bueno, los puede retener. Y si alguien necesita dólares para importar algo, o para gastar en el exterior, o requiere bueno, obviamente los tiene que pagar. Eso llevaría a un valor más equilibrado de la producción nacional respecto a la producción internacional. Y sería un incentivo más adecuado
para que en el resto de la economía también se vea una vocación inversora, un interés por aumentar el empleo, por aumentar las actividades económicas en toda la geografía nacional, ¿no? Sí, el gobierno de ustedes, una de las características interesantes era que había como un plan integral. Se todo el tema monetario, pero además se buscó que la economía creciera. Por ejemplo, trataron de reconstruirse los caminos. Podemos discutir, yo decía que el peaje no, pero se arreglaron los caminos, la inversión en energía, no hablemos los teléfonos, todo lo que pasó en eso. La ley de semillas, el tema del incremento de la producción agropecuaria viene ahí. El tema de la hidrovía, los puertos, que eran los más caros del mundo, una cosa escandalosa. Es decir, había como un plan integral de reordenamiento de la economía, es lo que no se ve ahora. Por lo menos yo no lo veo, a lo mejor vos lo ves. Bueno, porque lo que ocurre es que era una situación de nuevas reglas, pero que funcionaban con cierta elasticidad. Por ejemplo, tomemos el tema monetario. Es cierto que se adoptó un sistema rígido como es la convertibilidad, pero si veo cuál era el nivel, el total de la base monetaria al comienzo de la convertibilidad y cuánto era en el pico de la actividad económica de la convertibilidad, bueno, se multiplicó por 4. Sí. Entonces, es la regla la que funciona. No decíamos cuánto tiene que valer o cuánto no tiene que valer, sino decíamos tiene que tener respaldo. El peso estaba ligado al dólar, pero era totalmente libre respecto a cualquier otra moneda. Sí. Entonces la gente podía perfectamente decidir. Y lo mismo en el sector eléctrico o en la minería, donde se le dieron reglas de estabilidad, bueno, etcétera. Entonces, el programa tiene que ser un programa integral. Recién hablábamos de este libro de Schacht y de Magic of Money, y le explica una cosa muy clara, habiendo sido un monetarista muy duro que paró la hiperinflación alemana del 23, él decía, en realidad es un desequilibrio entre la cantidad de moneda y la cantidad de bienes. Si la cantidad de moneda y la cantidad de bienes crecen al mismo ritmo, no hay inflación, y lo probó. Sí. Entonces, de acá hay que tener en cuenta que el sistema tiene que ser un sistema con cierta flexibilidad. Por ejemplo, uno tiene que tener un banco central, en mi opinión, que solo se ocupe de la política monetaria, que no haga más política cambiaria, que la hace muy mal, que no tenga ningún rol ahí, ir a un sistema de flotación limpia. Pero si aumenta la demanda de dinero, es decir, si aumenta la cantidad de pesos, tiene que abastecerla. No puede decir, no la voy a abastecer y voy a esperar que se aprecie el peso por encima de su valor normal, porque eso produce otros efectos negativos en otras áreas de la economía, ¿no? Entonces, la clave es tener una idea de crecimiento, una idea de inversión, una idea de interconexión, de integración de regiones, de sectores, de integración con el mundo y obviamente de desarrollo en toda la geografía nacional, ¿no? Sí, el país no puede estar ausente de los problemas de infraestructura. Me acuerdo en el año 98 lo visité acompañando a Guillermo Laura, que estaba presentando su programa de autopista al gobernador Romero en esa época, después de Salta, que señalaba que provincias como Salta, además de toda la carga impositiva, pagaba un impuesto extra, el impuesto a la distancia. Exactamente, sí, por supuesto. La Argentina, como cualquier país de una extensión continental, tiene que asumir su realidad. La Argentina no puede tener un programa como otros países que sí pueden adoptarlo. Por ejemplo, hay algunos que impulsan la dolarización y ponen el ejemplo de Panamá. Pero la dimensión de Panamá no es la dimensión de Argentina. O sea, Argentina, una vez que el sistema empiece a funcionar como corresponde, va a tener un sistema financiero de 300, 400 mil millones de dólares. Si se nos produce una corrida de dólares, supongamos del 20%, como fue prácticamente en el año 2001 o en otros momentos de la historia, bueno, hay que salir a buscar 100.000 o 150.000 millones de dólares. No es tan fácil. Sí. Nosotros tenemos que construir un sistema
como el que la Argentina puede, y sobre bases que el mundo ya conoce. Ya estamos, digamos, todo el tema de los criptoactivos son una realidad. Hoy el régimen de transferencias mundial del SWIFT se está migrando a la tecnología de blockchain. Entonces nosotros todavía seguimos manejándonos con un régimen que, siendo antiguo, no lo podemos hacer funcionar. Primero hagamos funcionar lo que tenemos que hacer, bajemos la inflación a donde tiene que estar. 2% anual es una inflación, digamos, objetivo, razonable, es la que tiene el mundo desarrollado. Argentina tiene las condiciones para ser un país desarrollado. Entonces, en ese régimen después vienen un montón de otras cosas nuevas que están ocurriendo y que las tenemos que incorporar. Esto de la inflación, escuchen bien, dijo 2% anual, porque parece a veces el gobierno dice hemos bajado la inflación. Si proyectamos vamos a ver si el INDEC nacional, proyectamos el 2,9 que dio la ciudad, ya estamos arriba del 40 anual. Uno de los argumentos que había en los 60, por ejemplo, yo tenía 20 años, así que me acuerdo, que para criticar el gobierno de Iria, que el país crecía, era que la inflación era del 24% anual, y entonces no podía, y cierto, Luis Erhard decía que 10% anual ya era terrorífico. Sí. 10% anual, que era lo que estaba calculado para este presupuesto, 10,1, y vamos a andar arriba del 30, me parece. Y sí, por supuesto, pero digamos, en el mundo existen hoy, por ejemplo, los stable coins, que son prácticamente es una convertibilidad internacional al dólar, igual que la convertibilidad, pero eso empiezan a mover miles de millones de dólares, y eso se va expandiendo y se va trasladando a los sistemas financieros. Entonces, para mantenernos en un régimen de inflación del 30-35% anual, o 25%, o lo que sea, en esos guarismos, bueno, tenemos que tener muchas ineficiencias que nos sacan de competencia, porque un productor de Singapur obviamente no tiene los costos financieros que tiene un productor de Argentina. Entonces tenemos que ponernos a tono. La Argentina tiene un tema muy interesante, que no somos Panamá. Yo a veces escucho que me ponen el ejemplo de Irlanda, que son 4,5 millones de habitantes, Singapur, que es una ciudad-estado en definitiva. Y bueno, y la Argentina es el 8º país más grande del mundo en superficie, y a veces pienso si uno de los problemas argentinos es que somos demasiado para ser Irlandas o Noruega, y somos poco para tener una economía, es decir, la ventaja que tiene un Brasil con más de 200 millones, o un México de más de 100, y encima lo tiene Estados Unidos al lado. Sí, por eso nosotros nos tenemos que mirar en Canadá, nos tenemos que mirar en Australia, nos tenemos que mirar en Estados Unidos, o sea, países que tienen estos problemas de tipo continental, porque el nivel de infraestructuras que necesitamos para atender esta cuestión, para formar nuestros recursos humanos, la educación, todo lo que necesitamos para lo que viene, bueno, tiene magnitudes diferentes. Temas que no se encaran. Yo hace 1 año y medio, 2 años, me dio por releer el debate parlamentario que hubo en el final del gobierno de Mitre para la extensión del ferrocarril. Desde Córdoba hacia Mendoza y hacia la cordillera, y hacia el norte. Y los discursos de los senadores de Mendoza, Francisco Civit, que fue gobernador, la casa se conserva, que es el Museo del Pasado Cuyano, y el hijo fue el primer ministro de las Públicas de la Nación, Emilio Civit, además, bueno, que decía, ya llegaba a Córdoba, pero los malones que asaltaban las caravanas de carretas, o un senador por Salta que decía, bueno, para que no haya más montonera, la gente que podamos progresar, darle trabajo a la gente, necesitamos el ferrocarril. Pues yo escuché, y por piedad no voy a decir el nombre, pero es muy respetado por nuestro presidente, a un economista que en una discusión sobre el papel del Estado, ante el comentario que en el año 1869, ahí cuando se acercaba el ferrocarril a Córdoba, se le planteó a la compañía del Central Argentino prolongarlo a Tucumán, y la compañía se hizo un estudio, un ingeniero Pompeyo Moneta que dijo, miren, en Tucumán no hay nada para traer, esto de la legua, esas tierras
La idea era que pasara como se concretó después entre Catamarca y Santo del Estero, son tierras de baja productividad, y así que no lo vamos a hacer. Y el gobierno de Sarmiento, de Estado Sarmiento, contrató un empréstito en Londres, la Casa Murrieta, una parte fue a la Guerra de Entre Ríos, López Jordán, y con eso construyó. Por eso el primer ferrocarril a Tucumán es de Trocha Angosta, para hacerlo más económico. El Estado hizo un ferrocarril de Córdoba a Tucumán. 20 años después, el Central Argentino, a través del desarrollo de Tucumán, hizo la línea de Rosario a Tucumán. Los que en el año 1870 se habían negado, en 1890-91 inauguran la línea de Trocha Ancha. Este economista, el comentario que hizo, si el mercado decía que no había que construir el ferrocarril a Tucumán, no había que hacerlo. Es preocupante que haya esa idea, ¿no? Claro, bueno, yo creo que el mercado y el Estado cumplen roles inescindibles. Obviamente, si hay un mercado, no es necesario a lo mejor gastar tantos recursos públicos porque se pueden autofinanciar, que es el ejemplo que vos dabas antes del peaje o modos por ese tipo. Pero obviamente que si yo tengo que llevar una ruta donde no hay nada, no hay tránsito todavía, bueno, el mercado no puede financiar eso, y en ese caso lo tiene que hacer el Estado. Lo que hay que tener en claro es que con un proyecto como el de la Argentina, que es un proyecto viable, es un proyecto rentable, su conjunto, bueno, la capacidad para financiarlo existe. El problema que tenemos es que, sobre todo desde la época más moderna, desde el 2001 para acá, si bien en aquel momento se declaró el default alegremente, cuando era una situación perfectamente manejable, la Argentina en ese momento debía 140.000 millones de dólares, hoy debe cerca de 500.000 millones de dólares, a pesar de no haber pagado, de haber hecho quitas tremendas. ¿Por qué? Porque empezaron a gastar en improductividad, o sea, en financiar subsidios de que no se podían pagar, en fin, una cantidad de cosas. Entonces nos encuentra con un nivel de deuda muy alta y sin haber hecho los activos. Si esos 250.000 millones de dólares en los que nos endeudamos desde el 2001 para acá tuviesen como contrapartida inversiones reales, si hubiesen hecho ferrocarriles, caminos, puentes, conocimiento, tecnologías de otro tipo, etcétera, necesarias, bueno, obviamente estaríamos en un nivel de producción mucho mayor y no nos sería una deuda gravosa. Nos es gravosa porque la tenemos que pagar casi con los mismos recursos que teníamos en aquel momento. Hay un tema así, que es el de las provincias. Me parece que cuando el presidente Milei no tuvo en cuenta, cuando hacía sus discursos, que ese crecimiento enorme de la burocracia de más o menos 2.200.000, 300.000 en el año 2001 a 4 millones en los años del kirchnerismo, en realidad, y que seamos justos, no fue solamente en los gobiernos peronistas, incluso en el gobierno de la ciudad pasó un crecimiento escandaloso de la planta de personal y administraciones radicales, del PRO en todas, y de los municipios. No fue a nivel nacional el problema en tanto, sino en las provincias, donde se ha dado otro caso, yo las conozco bastante, que es ese gasto improductivo, hacer dos aeropuertos a 40 kilómetros de distancia, 5 autódromos que no se pueden usar, aeropuertos para un vuelo semanal. Pasó en San Luis, pasó en Santiago del Estero, pasó en varias provincias, edificios de oficina para buscar burócratas, torres de 25 pisos. Estadios de fútbol, tremendo. Estadios de fútbol, que hacen que tiene que jugar un equipo de La Plata y un equipo de Liniers y tienen que ir allá para justificar el uso. Es decir, ese tipo de derroche y situaciones que viene de vieja data, porque cuando uno analiza la crisis de 1890, hay mucho de eso. A veces notable el incremento del gasto público provincial entre 1882 y 1890 con el tema de los bancos de la financiación a través del crédito. Es un escándalo. Presupuestos que se quintuplicaron. Exactamente, sí, bueno, eso hay una parte idiosincrática de Argentina que tiene eso, esa tendencia, y después hay desequilibrios que terminan en eso, en esas cuestiones. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está
totalmente discriminada en materia de coparticipación por una mala negociación en el año 88 cuando se estableció el régimen. Y el régimen es muy malo porque establece porcentajes fijos cuando las economías pueden crecer distinto, variar, deberían ser móviles, deberían ser en función del Producto Bruto de cada una de las provincias. En definitiva, no es más que coparticipar recursos que son de las propias provincias, porque son impuestos compartidos con la nación. Pero entonces, esos 20 puntos que no tiene Buenos Aires y que está distribuido entre las otras provincias, hace que algunas reciban recursos por encima de sus necesidades que terminan destinándolos a gastos improductivos. Al destinarlos a gastos improductivos también sustituyen empleos que no hay, entonces crean una suerte de ineficiente fondo de desempleo. Entonces sustituyen trabajo que debería obviamente estar pagándose a sí mismo. O sea, el trabajo cuando es productivo, bueno, no es ningún costo para el empresario, al contrario, le da ganancias. De hecho, ahí está toda la discusión. Bueno, hay entre situaciones liberales y marxistas. La legislatura de la provincia de Tucumán es más costosa que la de la provincia de Buenos Aires. Con eso no digo que la provincia de Buenos Aires no haya que los excesos, pero digo, más costosa la de en números nominales. Y no podemos comparar la economía, uno es el 3% del Producto Bruto Nacional y el otro es el más del 30%, más o menos. Claro. Bueno, por eso prendió tanto ese ataque frontal a la casta que hizo el presidente cuando era candidato. Entonces, la gente identificó allí un problema. Ese discurso ha bajado de intensidad, y si bien hay una lucha contra el gasto público, es una lucha que no ha logrado cambiar la estructura de la política en el país, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que seguirlo y hay que, se va haciendo solo cuando se modifican los incentivos, cuando las reglas de juego establecen incentivos adecuados. Me acuerdo de los comentarios que me hacía Rogelio Frigerio, abuelo, ¿no? El abuelo del actual gobernador, que yo lo trataba en aquella época, en aquellos años, que cuando ellos empezaron con el plan de desarrollo del gobierno de Frondizi, lo que faltaba era gente. Entonces creaban empleos a una gran velocidad, pero para que se pudieran abastecer esos puestos de trabajo era necesario que bajara el empleo público para que aumentara el empleo privado. Bueno, ese tipo de movimientos son los que necesitamos, pero para eso necesitamos que la gente esté convencida de que en un contexto de reglas de juego... En ese gobierno, sobre todo en el año 61, se hizo un ajuste de personal enorme, de más de 250.000 personas, y un modelo muy interesante fue la privatización de todo el transporte la ciudad, de Buenos Aires, del AMBA, que era un escándalo de ineficiencia, del exceso de personal y una mejora en ferrocarril que hubo bastante interesante también, había cosas, se privatizaron todo lo que eran los comedores de los trenes, empezó a decir, había toda una serie de kioscos ahí muy ineficientes y demás, pero que ya hay un tema histórico que quiero volver frente a alguien que estuvo hablando, conversando con alguien que tuvo un gran protagonismo en la convertibilidad. La ley de convertibilidad, el esquema de la convertibilidad no tuvo un problema de época. ¿A qué me refiero? La moneda, si la gente se limitara a poner dólares en el chanchito, a los 20 años se encuentra que ha perdido mucho. Pero en los 90 hubo una revalorización del dólar impresionante. Bueno, obviamente que cuando uno adopta un régimen de convertibilidad y elige una moneda patrón, esa elección tiene que ver con las costumbres del pueblo. O sea, si nosotros elegíamos otra moneda patrón distinta del dólar, bueno, la gente iba a seguir con su preferencia, que era el dólar. Entonces era lógico elegir el dólar.
No, eso ahora, era lógico. Yo sí. digo que tuvieron un poco de mala suerte en el sentido Bueno, que coincidió con una revalorización del dólar en claro, los 90. pero el sistema era que a medida que eso fue creciendo, evidentemente eso sí ocurrió, y lo que vos señalás sí ocurrió, sobre todo porque nació el euro y el dólar se revalorizó mucho contra todas las monedas del resto del mundo. Pero como uno no comercia solo con Estados Unidos, cuando sube el dólar, baja el euro y somos más competitivos en Europa. Sí. Entonces, eso en un esquema como el de Argentina, cuando uno ve las exportaciones de Argentina en ese periodo, fue un periodo de crecimiento enorme, Sí. incluyendo el año 2001, que fue el año crítico de la convertibilidad. El sector externo, tuvimos un superávit comercial del 25% de las exportaciones. O sea, lo que pasó fue que la gente sacaba los dólares del banco y entonces hubo retiros que generaron una contracción monetaria y una crisis, ¿no? Pero desde el punto de vista de la competitividad de la economía, yo creo que no había un gran, digamos, tema ahí. Incluso, bueno, en ese momento yo no estuve de acuerdo con la idea de ampliar la convertibilidad, incorporar el euro y todo eso. Sí, algunos estaban con esa idea Bueno, y creo que si de la canasta de moneda. Claro, si tomamos el caso de Hong Kong, por ejemplo. Hong Kong tuvo incorporar su convertibilidad en 1987. Todavía la tiene. Es la economía más pujante, y lo fue del mundo. Cambió del régimen capitalista al sistema comunista chino y siguió con su régimen. O sea que tiene una gran versatilidad y para nosotros nos servía en aquellas circunstancias. Yo creo que en las circunstancias actuales tenemos que dar un paso más, no solo porque es necesario hacerlo, sino porque ya la convertibilidad fue defraudada hace relativamente poco, fue abandonada, un cuarto de siglo, los depósitos fueron especificados, la gente digamos, le confiscaron sus ahorros, tanto los ahorros que tenía en el banco como los ahorros que tenía para su jubilación futura, o sea, se le causó un daño tremendo. Entonces, yo he trabajado mucho sobre aquella problemática y he estado elaborando ideas. Acabo de terminar de escribir un libro que va a salir próximamente, que se llama Dinero Estable, y que trabaja toda esta temática y propone una serie de soluciones para eso, que se insertan en un programa de desarrollo amplio como debe estar Argentina. Es interesante ver el libro. Esquemas como el chileno de moneda virtual, ¿vos no lo considerás? Sí, lo considero. Es una de las herramientas que está en este nuevo libro, en donde yo planteo que hay que recurrir a los elementos inmediatos a disposición que tenemos de dinero estable, porque tenemos dinero estable a disposición. Uno, por supuesto, es el dólar. Otro es una moneda virtual que yo estoy planteando, lo llamo el peso actual, o sea que existiría una unidad de cuenta indexada. Esa unidad de cuenta indexada serviría para todo tipo de obligaciones a plazo que no devengan intereses ni que devengan ajustes y que incluyen, por ejemplo, salarios, jubilaciones, alquileres, etcétera. Entonces, servicios de todo tipo, públicos y privados. Entonces ya toda la economía funcionaría sin estar perdiendo contra la inflación. Sí. Sin perjuicio de que van a seguir existiendo ajustes de precios relativos como es necesario que los haya, ¿no? Sí, en Chile tenía otra. A mí me pasó hace unos años en Chile, me había llevado la tarjeta, la había dejado en el hotel, la había en la compra, y entonces tenía dólares. No me aceptaron los dólares. Y digo, ¿y ahora qué hago? Ya había comprado, bueno, vaya en el tercer subsuelo y hay una casa de cambio. Así que yo tuve que cambiarlo. Y además te mataron, porque en esos casos la comisión es muy alta. Sí, la comisión es muy alta. Bueno, en Brasil tampoco aceptan dólares.
Bueno, yo creo que se manejan con su moneda local. nosotros tenemos que adoptar una solución que se adecúe a nuestras costumbres, a nuestra idiosincrasia, y que es lo que va a, digamos, mantenerse en el tiempo, más allá de la voluntad de los políticos. Sí. También en 2001 hubo algunas situaciones internacionales. Yo a veces especulo que si hubiera ganado Al Gore, no sé si la historia era distinta. Me acuerdo de este personaje que llevó Bush a la Secretaría de Tesoro, O'Neill, que odiaba a Wall Street, decía que había que disciplinar a los banqueros, y después Cavallo de haber sufrido mucho a esta señora que quería demostrar que el país se podía quebrar. Ann Kruger, sí, no, tremendo, eso fue tremendo. Pero yo creo que lo que más mala suerte del sistema internacional tuvimos, todo eso de alguna manera lo habíamos superado, también fue el ataque a las Torres Gemelas. Claro. Porque dejamos de ser prioridad. Argentina resolvió su acuerdo con el fondo el 10 de septiembre, y el 11 de septiembre fue el ataque a las Torres. Entonces, cuando estaba empezando a hacer, digamos, a lo que debía hacer, que era la reestructuración de la deuda, sin default, se encontró que no tenía interlocutores en el mundo. Y recién lo hizo eso entre noviembre y diciembre. Lo cierra el proyecto. Yo propuse entonces hacerlo en 2 fases, una para todo lo que era la Argentina, porque teníamos los bancos, teníamos las AFJP, las compañías de seguros y demás, que estaban muy dolarizadas, tenían títulos en dólares. Entonces una reestructuración abierta podía causar un problema tremendo. Entonces yo sugerí eso, y se hizo la fase 1, se terminaron de reestructurar 42.000 millones de dólares, más 14.000 de las provincias. Eso se cerró el 12 de diciembre, el decreto se publicó el 14 de diciembre, el 19 y 20 de diciembre fue el golpe de Estado contra De la Rúa. Y lo que quedaba para reestructurar solamente eran 40.000 millones de dólares, para lo cual teníamos garantías suficientes, porque si uno saca la cuenta con lo que cobrábamos de aranceles a la importación, eran 2.000 millones por año, y eso nos servía para garantizar una tasa de interés del 4 o 5% sin ningún problema. Con lo cual, digamos, la reestructuración estaba prácticamente concluida. Con lo cual, al año siguiente, 2002, no hubiésemos tenido problema para manejar la situación, me refiero al país, porque estábamos ya con déficit cero, teníamos una ley que había establecido el déficit cero, teníamos la deuda reestructurada, teníamos superávit en el sector externo, y obviamente hubiésemos superado también la crisis. Claro, y a mediados de 2012 empezó el aumento de los precios internacionales de nuestros productos agrícolas. Exactamente. Pero bueno, eso es llorar sobre la leche derramada. Ahora hay que construir el futuro desde hoy hacia adelante. Sí, hay que tener cuidado, porque hay mucho entusiasmo que la Argentina, y tenemos esa oportunidad de resolver el problema crónico de dólares. Dejemos de lado los 30, porque fue una crisis mundial. Pero la Argentina, diríamos que en el año 47-48 empezó a tener, salvo periodos breves, problemas de dólares hasta ahora. Nuestra economía tenía bueno, primero las importaciones de petróleo, por eso la famosa batalla del petróleo de Frondizi, solucionar esa carencia que impedía el equipamiento del país, destinar los dólares para inversiones productivas y demás. El tema es que otros países también han tenido grandes cantidades de dólares y no lo lograron desarrollar, y ahí lo tenemos el ejemplo de Venezuela, que no fue solamente los disparates de los Chávez, los Maduro, en las épocas democráticas también hicieron unos derroches tremendos, lo cual indica que las condiciones del desarrollo no pasan solamente por tener muchos dólares. Hasta la próxima semana. Y muchas gracias le damos al doctor Liendo, que hoy nos ha acompañado. Gracias, muchísimas gracias.